Vamos a comenzar con el capítulo de tensión superficial. Antes vamos a ver los fenómenos cotidianos en los que se aprecia el fenómeno de tensión superficial. Básicamente lo podemos ver en las gotas de agua, cuya forma esférica radica en el origen de la tensión superficial. El hecho de que algunos insectos puedan caminar sobre la superficie libre de un líquido se debe también a la tensión superficial de esa superficie libre de líquido. Y la utilización de detergentes para lavar e impermeabilizantes de ropa o paredes. Acá vemos cómo una gota que rebota, tiende a formar una superficie esférica, justamente por la tensión a forma de membrana elástica que se produce en la superficie del líquido. O sea que es un fenómeno de superficie. La tensión superficial es muy importante en la agricultura, dado que es responsable en parte del ascenso del agua por el sedimento de las plantas, y su aplicación en tensioactivos en los pesticidas, donde se busca justamente que el líquido se adhiera a la plaga. Como vamos a ver más adelante, la tensión superficial es relevante para el estudio del movimiento del agua en el suelo, dado que es responsable de lo que se denomina el potencial mátrico, que vamos a ver a continuación, como parte de otros potenciales de agua. La tensión superficial se puede entender a nivel microscópico, pensando en una molécula en el seno de un líquido, que vamos subiendo lentamente hacia su superficie. En este caso, la molécula roja, vemos que dentro del seno del líquido está rodeada estadísticamente por un número similar de moléculas que la atraen por igual, con lo cual la fuerza neta sobre esa molécula roja es nula. A medida que esa molécula se va elevando, la cantidad de partículas que tiene rodeándola va disminuyendo debido a que se va acercando a la superficie. En el extremo, la molécula más en la superficie solamente tiene la mitad de moléculas que la rodean debido a que la otra mitad está fuera del líquido, por lo cual se va produciendo una fuerza neta que se incrementa a medida que la molécula está más en el exterior o más cerca de la superficie, llegando a su máximo. Por lo tanto, se produce una fuerza hacia el seno del líquido cuando la molécula está en su superficie, lo que da origen a lo que denominamos tensión superficial. Un ejemplo donde podemos visualizar este efecto es si agarramos un alambre con forma circular, que lo sumergimos en aguas jabonosas y se formó una película, como cuando hacemos pompas de jabón, y en el interior, sostenido por dos alambres, hay un hilo que no está extendido. Si rompemos la película del interior, llegamos a un nuevo estado de equilibrio, donde la tensión superficial tensiona el hilo a su máximo valor, formando un círculo, que es el estado de menor energía. Acá vemos una imagen donde se agregó un poderoso tensioactivo que sostiene un clip debido a la membrana, o sea, al efecto membrana que se produce debido a la tensión superficial de un líquido. Acá vemos el borde del vaso. Para determinar la tensión superficial vamos a pensar en un cuadro de alambre con un hilo metálico que se puede deslizar a forma de vía, de raíz, hacia arriba y hacia abajo. Este marco tiene un ancho A. Y tenemos otra vez una película jabonosa que forma una membrana en todo el cuadro. Este alambre puede deslizar hacia arriba y hacia abajo, y lo que observamos si rompemos la película inferior es un nuevo estado de equilibrio en donde la membrana de arriba se contrajo y elevó al alambre hacia arriba. Antes estaban equilibrados, una vez que uno rompe la membrana de abajo, ese equilibrio se rompe,
y se eleva el alambre. Sabiendo la longitud del ancho, que es A, y el peso del alambre, que en este caso simbolizamos con una fuercita correspondiente a una pesa P, podemos obtener, se obtiene experimentalmente, que la fuerza, debido a lo que vamos a llamar F sub T, la fuerza de tensión superficial, es un dado coeficiente por L, que es relacionado al ancho del cuadro de alambre. Si despejamos, tenemos que ese coeficiente es la fuerza que medimos, la fuerza de equilibrio, sobre la longitud. Cabe notar que esta longitud no es directamente A, en este caso, sino que en este caso es el doble de A. Debido a que, como la tensión superficial es un efecto de superficie, en esta membrana, en esta lámina carbonosa, hay dos caras. La que está dando hacia nosotros y la que estaría por detrás de la filmina. Por lo tanto, tenemos que L es 2 veces A para una de las caras y la cara anterior. O sea, hay dos interfaces. Esta letra, la letra griega gamma, se denomina coeficiente de tensión superficial y es lo que caracteriza justamente la magnitud de tensión superficial que tenemos y se obtiene experimentalmente. Esta es propia de cada interfase líquido-gas. En general, nosotros vamos a asumir que el gas es aire. Y de la fórmula anterior sacamos que gamma, las unidades en newton sobre metro. En el sistema MKS o en el sistema CGS, DINA sobre centímetro. Acá vemos algunos coeficientes de tensión superficial a 20 grados con el aire. Vemos que el agua son 72,8 por 10 a la menos 3 newton sobre metro. Y otras coeficientes de tensión superficial. Vemos que el agua es uno de los más altos coeficientes de tensión superficial. El coeficiente de tensión superficial cambia con la temperatura, como es esperable debido a la explicación molecular que vimos. A mayor temperatura, mayor vibración de las moléculas, lo cual disminuye la fuerza efectiva que producen las moléculas sobre sus vecinas. Entonces, como por ejemplo, vemos que la temperatura del agua, cuando aumenta de 0 a 100 grados, el coeficiente de tensión superficial disminuye apreciablemente, en un porcentaje considerable. Si consideramos la fuerza que hacemos para estirar una membrana de película jabonosa, recordando que en física el trabajo es fuerza por distancia, si extendemos la membrana ejerciendo la fuerza que calculamos en F sub T a lo largo de una distancia delta X, o sea, el alambre lo llevamos desde el punto A hasta el punto A', acá lo vemos de canto, vemos las dos caras, por lo cual F sub T es gamma por 2 veces A, por un lado y por el otro. Tenemos entonces que el trabajo, que le llamamos L, de laboro, en italiano, es 2 por A, por los dos lados de la membrana, o sea, la longitud, por gamma, 2 por A por gamma, entonces nos da la fuerza, y la distancia que avanza el alambre es delta X, debido al trabajo, fuerza. Si reacomodamos, tenemos que delta X, por la distancia que hay entre A y A', es la superficie que barrió el alambre desde A hasta A'. Por lo tanto, podemos poner que el trabajo, directamente, es gamma por la variación de A, o sea, gamma por la variación del área de la membrana jabonosa. Esto nos da una poderosa fórmula general para calcular el trabajo producido
por la tensión superficial. Por ejemplo, si tenemos que formar una pompa de jabón, el trabajo para generarla sería el área de la esfera que forma la pompa de jabón cuando crece desde radio cero al radio de la pompa, multiplicado por 2 porque tiene dos interfaces, la interior y la exterior. Por lo tanto, sacando de esta misma fórmula, despejando gamma, tenemos que el trabajo equivalentemente se puede hablar de unidades de Joule sobre metro cuadrado. Debido a que Joule es newton por metro, simplificando metro con metro cuadrado, nos queda otra vez newton sobre metro, que es la unidad original. Es decir, que Joule sobre metro cuadrado son unidades equivalentes a newton sobre metro. En el sistema CGS pasa igual, energía sobre área es ergio sobre centímetro cuadrado o DINA sobre centímetro. Si tenemos una membrana de tensión superficial que está curva y tenemos el lado cóncavo y el lado convexo, el sentido común nos indica de que para que esta membrana esté curva debe haber una diferencia de presiones en ambos lados de la membrana. Si pensamos en un globo, el globo que tiene una membrana curva, la membrana elástica de goma curva, rápidamente nos damos cuenta que la presión en el interior es mayor. La ley de Laplace relaciona matemáticamente la curvatura de la membrana con las diferencias de presión. En el caso de una pompa de jabón, que tiene dos interfaces, la interior y la exterior, la ley de Laplace nos dice que la presión en el lado cóncavo, menos o sea, en este caso el interior, menos la presión en el lado convexo, es 4 veces gamma sobre el radio de curvatura de esa membrana. O sea, básicamente el radio de la pompa de jabón. En el caso de una gota de agua tenemos una sola membrana y lo mismo sucede en una burbuja. Nosotros hacemos abuso del lenguaje y le llamamos burbuja a la pompa de jabón, pero en el contexto de la materia, burbuja es un espacio de aire contenido en una masa de agua. Entonces, la gota y la burbuja tienen una sola membrana y por lo tanto, en este caso, la presión en el lado cóncavo más la presión en el lado convexo es 2 gamma sobre R. En este caso es 4 porque tenemos dos interfaces. Ahora nos interesa saber qué sucede cuando el líquido toca un sólido. Lo que observamos es que hay 3 interfaces. La interfase gas-líquido, la interfase líquido-sólido y la interfase sólido-gas. Lo que nos va a importar es lo que denominamos el ángulo de contacto o humectación, que vamos a llamar alfa, es el ángulo entre la tangente a la interfase sólido-líquido, o sea esta, y la tangente líquido-gas, o sea esta, medido sobre el líquido, o sea, no de este lado, sino sobre el líquido. Entonces, el ángulo alfa nos va a dar una medida de cuán fuertemente es atraído el líquido por el sólido. Acá vemos molecularmente cómo se producen esas fuerzas, o sea, las fuerzas sobre una molécula en la superficie es el resultado de la fuerza hacia el seno del líquido debido al propio líquido, o sea, porque da origen a la tensión superficial, y la fuerza debido al sólido. Cuando alfa es mayor a 90 grados, obtenemos que de alguna manera gana el líquido sobre el sólido y el ángulo de contacto toma esta forma como sucede con el mercurio. A diferencia del agua, que el menisco va hacia arriba, en el mercurio va hacia abajo, indicando que la fuerza con la que las moléculas de mercurio son atraídas hacia el seno del líquido
son mayores con las fuerzas a las que son agredidas por el Sol. Debido a eso, una gota de mercurio, si uno la pone sobre un vidrio, toma una forma prácticamente esférica, y que es lo que pasa con la gota de agua. Es decir, que el mercurio no moja la superficie. Por eso se dice ángulo de humectación. Cuando alfa es mayor a 90 grados, el líquido no moja la superficie, es decir, no se adhiere a la superficie, y por el contrario, cuando el ángulo es menor a 90 grados, se dice que sí moja la superficie porque queda adherido. Acá vemos dos ejemplos donde tenemos un capilar, donde tenemos mercurio versus agua. Vemos que los meniscos están invertidos. En este caso, el menisco que se forma por el mercurio es cóncavo, y con el, convexo, y con el agua cóncavo. La utilización de la tensión superficial es, por ejemplo, para lavar o para lograr el efecto contrario, ser impermeabilizante para la ropa o para paredes. Por ejemplo, si yo tengo agua sobre una gota de parafina que normalmente no se adhiere a la superficie, si ustedes ven una vela, las velas de parafina, repelen el agua, o sea, no se mojan. En cambio, si yo le agrego un tensioactivo que modifica la tensión superficial, y por lo tanto el ángulo alfa, voy a lograr que la gota quede adherida a la parafina. En el caso de los detergentes se busca justamente eso, para que el líquido pueda penetrar en todos los recovecos y sacar la suciedad. Y en los impermeabilizantes justamente se busca aumentar el ángulo alfa, o sea que el ángulo alfa sea mayor a 90 grados para que justamente no moje la superficie. Las consecuencias en la naturaleza se derivan en el ascenso capilar del agua dentro del xilema de una planta, lo que denominamos ley de Joule, y vamos a demostrar a continuación. Cabe destacar que no solo el ascenso por los capilares de la planta no solo se debe al efecto de la ley de Joule, o sea, el ascenso capilar, sino que tiene que ver justamente con los potenciales agua. El ascenso capilar del agua dentro de una planta es en parte debido a la ley de Joule. La tensión superficial da origen a uno de los potenciales agua, que vamos a ver en próximas clases, que dan una idea del estado energético del suelo. En el caso del potencial A, la tensión superficial, produce lo que se llama el potencial mátrico, que debido a la tensión superficial genera que el agua quede retenida en los poros del suelo. Acá vemos el ejemplo, el poro del suelo modelado como un pequeño capilar, donde se formó un menisco de radio R. Entonces, lo que denominamos potencial mátrico, que sería la inversa de una presión, tenemos que es 2 gamma sobre R, donde R es el radio del capilar, que se aproxima al radio del poro, y gamma es la tensión superficial del líquido. Se llama con la letra psi a los potenciales agua, en este caso psi sub m es el potencial mátrico. O sea, es un tridente, que es la letra griega psi. Por lo tanto, de acá vemos que a medida que es más chico el radio, o sea, poros de suelo más pequeños, el radio más pequeño me va a generar un potencial mátrico mucho más grande, lo cual indica que se genera una presión negativa. El potencial mátrico, en definitiva, tiene unidades de presión. Indica que a medida que el radio es más pequeño del poro, o sea, granos más chicos, producen una mayor presión. O sea, granos más pequeños de suelo me van a generar que me cueste más sacar el agua de la matriz del suelo. Finalmente llegamos a la ley de Joule o Joule,
en francés, es la ley de capilaridad. Entonces, tenemos un tubo capilar, la columna de agua se eleva hasta la componente vertical de la tensión superficial. Entonces lo que vemos es que el agua asciende hasta cierta altura, H, y lo que vamos a calcular es la ecuación que determina a qué altura llega el líquido en el capilar. Los parámetros que tenemos son el radio del menisco, que es como una palangana o la sección esférica de una pelota, el ángulo de contacto que estaría acá, y podemos demostrar que es el mismo que está entre el radio mayor y el radio del capilar, que tiene forma cilíndrica, el centro de curvatura, y vamos a marcar 4 puntos de interés, que es el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Y vamos a ver las presiones en estos 4 puntos. Entonces, para comenzar, sabemos que la presión en A, que está en contacto con la atmósfera, debe ser igual a la presión en D, que también está en contacto con la atmósfera. Y por lo tanto, por una cuestión de hidrostática, debe ser igual a la presión en C, en la base del capilar. Por otro lado, por la ley de Laplace, de la curvatura, sabemos que la presión en A, en el lado cóncavo menos el lado convexo, es 2 gamma sobre R. Por otro lado, por hidrostática, tenemos que la presión en C menos la presión en B tiene que ser delta por G por A. Ahora tenemos que la presión en A es igual a la presión en C, en la primera ecuación, por lo tanto, PA menos PB es igual a PC menos PB, debido a que PA y PC son iguales. Por lo tanto, podemos igualar estas ecuaciones y nos queda esta igualdad. 2 gamma sobre R, la segunda ecuación, es igual a delta por G por H. Por cuestiones trigonométricas, sabemos que alfa es el radio del capilar sobre el radio del menisco, y debido a que por cuestiones prácticas es más fácil conocer el radio del capilar que el radio del menisco, podemos reemplazar el radio del menisco por R sobre coseno de alfa, y reemplazándolo en la ecuación, y despejando finalmente H, llegamos a la ley de Joule, o ley de capilaridad, que nos dice la altura que va a llegar el líquido en un capilar en base a la constante de tensión superficial del líquido, el ángulo de contacto, la densidad del líquido, la gravedad y el radio del capilar. Con esto concluimos entonces la clase de tensión superficial.